Hola, amante sobrenatural, soy el viajero, y hoy te llevaré tras los cristales malditos de El Espejo de Sangre. En una vieja tienda de antigüedades se oculta un espejo que no refleja a las personas, salvo cuando la sangre brota de sus cuerpos. ¿Te atreverías a mirarte en un espejo que solo revela tu imagen al sentir el estremecimiento de una herida? ¿Qué oculto y aterrador secreto aparecería detrás de tu reflejo cuando la vida se escape en gota roja? Ponte tus auriculares ahora mismo y sumérgete sin reservas en esta historia. Deja que cada susurro crujiente y cada latido lejano retumben en tu mente y te transporten al corazón del misterio. En nuestro mundo existen muchas cosas que pocas personas han visto o experimentado. Hay objetos malditos, rincones prohibidos y leyendas que se alimentan de nuestro propio miedo. Hoy descubriremos juntos uno de esos secretos ocultos tras lo cotidiano. Si ya sientes el cosquilleo del terror en tus venas, escribe en los comentarios la frase reflejo de sangre. Con ese simple gesto, estarás mostrando tu valentía y ayudando a que esta comunidad de curiosos crezca cada día. Y antes de lanzarnos a la oscuridad, regálame un like. Con cada pulgar hacia arriba, YouTube entenderá que más almas curiosas merecen descubrir este relato. En una callejuela empedrada, oculta tras la penumbra de faroles titilantes, se alzaba la tienda de antigüedades de Don Arturo. Sus muros, recubiertos de pócimas de polvo y misterio, guardaban reliquias de épocas olvidadas. Cada tarde, cuando el sol moría en el horizonte, el dueño encendía velas de aroma rancio y recorría sus pasillos con parsimonia, deteniéndose ante piezas que hablaban más allá de su aspecto. Aquel rincón parecía un suspiro suspendido entre la vigilia y el sueño, y pocas almas tenían el valor de cruzar su umbral. Una tarde fría de noviembre, Don Arturo descubrió un espejo distinto a todos los que había coleccionado. Estaba apoyado contra la pared trasera, envuelto en un sudario amarillo que crujía al retirarlo. El marco, tallado en madera ennegrecida, mostraba figuras entrelazadas, alimañas con garras afiladas, rostros de mirada hueca y un texto casi ilegible grabado en plata corroída. Pese a su decadencia, el espejo irradiaba una extraña atracción, como si latiera con una voluntad propia. Movido por la curiosidad y un apetito insaciable por lo desconocido, Don Arturo lo colocó en el mostrador principal, limpiando su superficie con un paño de lino gris. Al primer vistazo, no vio nada fuera de lo común. Su reflejo se mostraba tal cual, con la habitual aureola de polvo en la capa de vidrio. Sin embargo, esa misma noche, un cliente comentó asombrado que el espejo no reflejaba su figura, pues parecía estar invisible tras el cristal. Don Arturo lo desestimó como un truco de mala iluminación y continuó su rutina diaria. Los siguientes días, el rumor se extendió como una sombra. Aquel espejo no mostraba a quienes se asomaban, y muchos visitantes abjuraban de mirarse en él. Don Arturo investigó su procedencia. Descubrió que había pertenecido a la colección de un noble obsesionado con el ocultismo, y que, tras su muerte en circunstancias desconocidas, la pieza desapareció de sus archivos. Algunos manuscritos mencionaban rituales sangrientos e invocaciones prohibidas realizadas ante ese mismo vidrio maldito. Empeñado en desentrañar el secreto, Don Arturo decidió probar el espejo
de una manera extrema. Aquella noche, tras cerrar el local y apagar las luces, encendió únicamente una vela al pie del espejo. Con manos temblorosas, rozó el filo de una daga antigua que pendía en la pared contigua. De pronto, un desliz imperceptible hizo que el acero rasgara la yema de su dedo índice. Sintió el calor líquido brotar y al instante vio algo asomar tras su reflejo. En el crisol del cristal, su rostro apareció con nitidez, pálido y contrariado por el dolor, pero tras él emergió una figura difusa. Era una mujer de piel gélida, cabello lacio y ceniciento, y unos colmillos destellando amenazantes. Sus ojos, dos carbones encendidos, parecían perforar el velo de la realidad. La vela chisporroteó, proyectando su sombra danzante contra los muros, mientras el dolor recorría cada nervio de don Arturo como una descarga helada. Atónito, el anticuario quiso retroceder, pero sus pies estaban clavados al suelo. La mujer de la imagen se acercó con pasos silenciosos, el espejo reflejando un pasillo interminable que no existía en la tienda. Cuando se alzó sobre la figura real de don Arturo, él sintió un aliento frío como el mármol en su nuca, como si una mano helada quisiera traspasar su carne. Por un instante eterno, creyó escuchar un susurro dulzón que prometía el final del miedo. El cristal tembló y la vela se extinguió. Un pulso sordo retumbó en la madera que sostenía el espejo, y un beso helado rozó su cuello con la caricia de la muerte. Un grito ahogado quedó atrapado en su garganta mientras la oscuridad reclamaba su último aliento. De madrugada, un intenso frío calaba los huesos de la calle principal donde se erguía la tienda de don Arturo. Nadie se atrevía a pasar por ahí desde la tragedia, pero a las 6 en punto, un patrullero llegó para sellar la escena. La puerta, entreabierta, llevaba el rastro de manchas oscuras que se cristalizaban en el marco de madera. Al cruzar el umbral, el inspector Álvarez sintió un hormigueo que ascendía por su nuca. El aire olía a cera vieja y a un metal oxidado que prometía de sangre. Las balizas rojas del policía parpadeaban sobre el polvo de los estantes. Don Arturo yacía en el suelo, medio recostado contra el baúl donde solo horas antes guardaba dagas ceremoniales. La sangre seca se quebraba en finas costras, dejando al descubierto una herida limpia en la carne, como si el filo hubiese trizado la realidad misma al contacto. El cuerpo estaba rígido y su expresión facial reflejaba el terror absoluto. Los ojos, abiertos de par en par, apuntaban hacia el espejo que ahora descansaba boca abajo, su sudario rasgado a un lado. Álvarez palideció al ver el portalámparas, volteado junto a la pieza maldita. Algo en el suelo llamó su atención. Una gota fresca, vibrante, aún rojiza, brillaba sobre las tablas. El inspector, con guantes de látex, se inclinó y la tocó con la punta del dedo. Sintió el crujido de Fezek, los glóbulos y un frío penetrante que recorrió su médula espinal. Al incorporarse, descubrió el espejo erguido por sí solo, apuntando hacia la ventana clausurada, como si buscara un último destello de luna. Con sumo cuidado, el guardia ancló una cadena al marco para asegurar la pieza y permitió que Álvarez la envolviera en plástico forense. El corte en el dedo del anticuario, aquel que había sellado su destino, seguía vivo en la mente del inspector. Creyó escuchar un susurro lejano,
un gemido quebrado que parecía brotar del cristal. Se detuvo, contuvo la respiración y tras unos segundos el silencio recuperó su dominio absoluto. En la comisaría, el espejo fue condenado a reposar en la bodega de pruebas junto a armas homicidas y evidencia de crímenes pasados. Pero esa noche, cuando el reloj marcó las 2, la generación de calor de la sala descendió bruscamente. Un celador encargado de vigilar el lugar se acercó a la vitrina donde reposaba la pieza maldita. Al inclinársele para limpiar unas huellas de grasa, se resbaló con su propia linterna. La punta de la lámpara selló un corte profundo en su muñeca. La sangre manó sin pausa sobre el vidrio, repitiendo aquella macabra invocación. El celador sintió que su reflejo emergía con claridad temblorosa, mientras detrás de su nuca se dibujaba la silueta de la mujer de ojos ígneos. Aquellos colmillos parecían emerger de la negrura, prometiendo un beso mortal. La criatura, reflejada a escasos centímetros, alargó la mano hacia él. El vigilante gritó, pero su voz se ahogó. Sus rodillas cedieron. El impulso de huir chocó contra la inercia que lo mantenía clavado al suelo. Al día siguiente, sus compañeros lo hallaron, pálido, la mirada perdida y las manos manchadas. Gastó un hilo de palabras antes de desvanecerse en un último suspiro. El espejo, intacto salvo por la costra de sangre reciente, volvió a demostrar su poder letal. El inspector Álvarez, tras saber del incidente, sintió el peso de una deuda debida. Decidió remitir el espejo a un laboratorio especializado en 1900, antigüedades de alto riesgo. Sin embargo, antes de que el transporte llegara, el cristal desapareció de su custodia. Las cámaras de seguridad solo registraron un destello en la oscuridad y el leve chirrido de un candado abriéndose. Se desató la confusión. El laboratorio fue asaltado. No faltaba ninguna cerradura y la cadena que lo retenía no presentaba señales de sabotaje. Era como si el espejo se hubiese desvanecido en el aire, llevándose consigo cada partícula de material que lo anclaba al mundo físico. Y en su ausencia quedó un rumor corrosivo. Quien hallara el espejo, quien rozara su superficie con sangre, no solo vería el horror tras el cristal, sino que se convertiría en parte del reflejo, entregando su alma a la mujer que habita en la sombra. Dicen que, desde esa noche, en las carreteras desiertas, un susurro llega sobre el viento: «Devuélvelo». Y aquellos lo suficientemente valientes o desesperados para escarbar en la pista de su paradero afirman haber sentido un beso helado en la nuca, seguido de un trazo fugaz de carmín sobre el cuello. Tras aquella voz susurrante que recorría carreteras desiertas exigiendo «devuélvelo», el espejo de sangre reapareció en un subterráneo mercado en línea dedicado a reliquias malditas. Allí, entre amuletos rotos y grimorios ilegibles, se ofrecía encriptado como objeto no reflectante, condición única. Daniel Vidal, un coleccionista de lo oculto y youtuber amateur, descubrió el anuncio una madrugada al revisar foros prohibidos. Su pulso se aceleró. Llevaba años persiguiendo objetos con leyendas tan potentes como esta, y el precio, aunque elevado, parecía un sacrificio menor frente a la primicia que aspiraba a compartir con sus suscriptores. Convencido de su pericia, Daniel contactó anónimamente al vendedor.
acordaron un encuentro en un viejo almacén abandonado en las afueras de la ciudad. La construcción, desprovista de ventanas y mal iluminada por lámparas parpadeantes, olía a óxido y humedad. Cuando Daniel entró, vio al intermediario apoyado contra un contenedor metálico, envuelto en sombras. Sobre un montículo de trapos raídos y papel de embalar resguardaba el espejo cubierto por una tela rojiza, como si conservara vestigios de un sacrificio. Al retirar el sudario, el marco ennegrecido del cristal brilló con un reflejo carmesí tenue. En su taller improvisado, Daniel limpió la superficie con un paño suave. Observó las mismas figuras talladas, las alimañas con garras, los rostros huecos y la inscripción corroída. Aquella noche, ante la cámara, explicó a su audiencia que no podía verse en el espejo. Acto seguido, apoyó su mano sobre el enmarcado y describió la textura fría e irregular. Sintió un leve zumbido en los oídos, pero lo achacó al nerviosismo. Con un ademán grandilocuente, invitó a sus seguidores a suscribirse y prometió un experimento de reflejo sangriento en Minutzetten, la próxima transmisión. Al día siguiente, tras horas de edición, decidió preparar un corte simulado para su vídeo. En la cocina, afiló un cuchillo como quien afina un instrumento musical. Preciso, obsesivo. Al deslizar la hoja apenas milímetros contra la yema de su dedo índice, el corte fue limpio y casi imperceptible. Titubeó un instante, consciente de que manipular su propia sangre era la única forma de mostrar el misterio del espejo. Con la cámara grabando, alzó el brazo y dejó caer una gota escarlata sobre el borde inferior del cristal. Entonces, su reflejo emergió, una imagen nítida de su rostro, pálido y dilatado por la sorpresa. Desde atrás, vio la silueta de una mujer cuyos colmillos resaltaban entre la negrura. El cabello ceniciento se deslizaba en mechones tiesos. Su figura oscilaba como un remolino en sombras. Daniel sintió cómo la temperatura descendía fulminante. El aliento gélido de la criatura besó su nuca, provocándole un estremecimiento que le erizó el vello. La cámara captó el instante, su mano temblorosa intentando alejarse, la presión sobre el marco y el brillo antinatural de aquellos ojos. La grabación terminó abruptamente en un fundido a negro. Daniel cayó de rodillas, tambaleándose, con la mirada perdida en un punto invisible. Pasó varios minutos en silencio antes de recuperar el aliento, convencido de que aquel había sido solo un susto cinematográfico. Sin embargo, la piel de su nuca aún llevaba el rastro de un beso helado y un insignificante hilo de sangre seca se extendía como un recuerdo lineal. Aquella tarde, subió el vídeo sin editar y lo tituló El espejo que solo refleja la sangre. Las reproducciones escalaron rápidamente y entre los comentarios surgieron advertencias veladas. Devuélvelo antes de que te devuelva a ti. No edites más. Detén tu curiosidad. Daniel, cegado por el éxito, desechó las amenazas como trolls. Insistió en hacer un directo nocturno con el espejo, prometiendo mostrar la criatura en alta definición. Tras intensas críticas de Alma y Uno Juegos, programó la transmisión para las 2 de la madrugada, hora en la que, según rumores, el mal se alimenta de la sangre reciente. Esa noche, su estudio se llenó de velas negras y amuletos improvisados.
cámaras apuntando desde múltiples ángulos. Daniel aguardó, mordisqueando sus uñas, mientras la gota de sangre permanecía en el espejo como una gota colgada en el tiempo. El silencio se hizo absoluto, y bajo la tenue luz rojiza, creyó distinguir un latido resonando en el cristal. El murmullo del directo se mezcló con un siseo distante, un siseo que se coló en los auriculares de sus miles de espectadores sin explicación. De repente, en la pantalla principal apareció un segundo plano, el cuello de Daniel, cubierto ahora por un trazo carmesí que no recordaba haberse provocado. Su cuerpo se tensó y la cámara comenzó a temblar ante la cámara secundaria que enfocaba su espalda. Un beso húmedo y helado dejó su huella sobre su piel, exactamente en el punto donde la cuchilla le había rozado horas antes. El horror se reflejó en su rostro, y en el eco de los comentarios en directo se escuchó un grito ahogado, seguido de un silencio eterno. A la mañana siguiente, su estudio estaba vacío. La transmisión se detuvo a las 2:01, sin señal posterior. El espejo había desaparecido, dejando tras de sí un rastro de sangre sobre la madera del escritorio. Los espectadores, horrorizados, difunden el vídeo como advertencia. Quien posea el espejo de sangre no solo mira al horror en su superficie, sino que el horror le mira a él. El eco de la transmisión de Daniel resonó en los oscuros recovecos de foros clandestinos, donde lo oculto se intercambia como moneda. Aquella noche en que su estudio quedó vacío y el espejo desapareció, el hilo de sangre sobre el escritorio se convirtió en la prueba irrefutable de su contacto con algo que trasciende lo humano. Sin más señal que un video detenido en el horror, comenzaron a formarse grupos de investigación amateur, ávidos de seguir la pista del espejo de sangre. Entre ellos destacaba Elena Ortiz, una historiadora de lo paranormal, cuyo interés superaba la simple curiosidad. Su familia guardaba un legado de voces que hablaban de cristales malditos y presencias acechando en los reflejos. Elena rastreó la procedencia de Daniel hasta un pequeño almacén en desuso en las afueras de Guadalajara, donde vivió su última transmisión. Al llegar, halló la puerta entreabierta y el interior sumido en el silencio de cajas vacías. Sin embargo, una gota carmesí brillaba aún fresca en el umbral, un rastro convertido en invitación. Con extrema cautela la fotografió, notando en el suelo huellas de pisadas descalzas junto a restos de cera negra y plumas de cuervo. Aquello le pareció un rastro deliberado, como si el espejo quisiera ser encontrado por quienes sintieran la mezcla adecuada de miedo y devoción. Siguió el sendero de anuncios ocultos en la Darknet hasta una subasta secreta ofrecida por un conocido como el espectro del mercado. Elena participó bajo un alias en la puja por un objeto descrito meramente como cristal de origen desconocido, condición única. Cuando el precio alcanzó un umbral insólito, algo en su interior le advirtió que ese era el lugar donde el espejo cambiaba de manos. Al concretar el pago y concertar la entrega en un edificio abandonado de la Ciudad Vieja, Elena sintió la misma atracción pulsátil que años atrás había experimentado su abuelo al abrir un grimorio ancestral. La noche de la entrega fue brumosa. Faros de auto iluminaban charcos y grafitis gastados. Un mensajero encapuchado
depositó una caja de madera vetusta en el maletero de su coche. Al abrirla, allí estaba el espejo envuelto en terciopelo rojo, su marco tatuado con el mismo grabado de alimañas y rostros vacíos. Antes de tocarlo, Elena colocó círculos de sal y símbolos protectores que aprendió de viejos manuscritos familiares. Sin embargo, al retirar el paño, un escalofrío recorrió su espina dorsal. El espejo desprendía un murmullo apenas perceptible, como si el metal corroído susurrara un juramento de sangre. De vuelta en su estudio, Elena dispuso el espejo sobre un altar improvisado de madera clara. Velas de cera de abeja rodeaban la base y un crucifijo desgastado colgaba en la pared opuesta. Creyó escuchar un latido en el vidrio cuando una de las velas tembló sin viento. Con gesto firme, se cortó suavemente el pulgar izquierdo y dejó caer una gota carmesí sobre la superficie. El agua roja se escurrió en lentejuelas ardientes, trazando una línea que acentuó el espejo como si fuera un portal sangriento. Entonces, su reflejo emergió nítido, susurrando una conciencia íntima, y detrás de ella apareció la figura familiar, la mujer de colmillos, más definida que nunca, con el cabello entrelazado en mechones de humo. El frío se tornó agresivo. Las llamas de las velas se alargaron en sombras danzantes, proyectando la silueta de la visitante detrás del espejo, mucho más grande de lo que su cuerpo permitiría. Elena sintió una presión en el pecho. La atracción hacia el cristal se volvió irresistible, como si la pieza la invitara a cruzar el umbral. Con la mano temblorosa, acarició el borde del marco y la figura se estremeció, mostrando unos dedos pálidos que deseaban abrazarla desde el otro lado del reflejo. Un súbito crujido la hizo retroceder. La mesa vibró como si un corazón gigante latiera bajo la madera. Un susurro surgió entre las velas. «Devuélvelo, o te quedas tú». Elena cerró los ojos y trató de recitar una plegaria, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Abrió de nuevo los párpados y vio que el espejo ya no reflejaba su imagen, sino un pasillo interminable en ruinas, iluminado por antorchas apagadas. Tras la mujer de colmillos, una sombra alargada se deslizó hacia la cámara, y el cristal emanó un grito agudo, un eco de carne desgarrada y muerte. Elena quiso huir, pero sus pies parecían fundidos al suelo. Sintió un beso helado en el pómulo derecho, súbito y mortal, acompañado de un roce punzante en el brazo izquierdo. La visión colapsó. Al volver en sí, estaba tumbada junto al altar, las velas apagadas y el espejo desaparecido. Solo quedaban los restos de sal disueltos y un surco carmesí que recorría la madera como un mensaje implícito. Ante sus ojos, un solo símbolo estaba grabado en la mesa: un colmillo invertido, señal inequívoca de la mujer del espejo. Mientras se incorporaba, oyó el murmullo de notificaciones en su móvil. Un nuevo anuncio en la Darknet. El espejo de sangre volvía a estar disponible. Y Elena entendió que, sin ella desearlo, había entregado su presencia a un juego en el que solo la pieza gana. La noche en que Elena vio desvanecerse el espejo de sangre, su aliado más cercano, Fabio Ramírez, un hacker especializado en rastrear el tráfico de objetos prohibidos, recibió en su bandeja de entrada una notificación urgente. El mensaje, cifrado con un protocolo anónimo de la Darknet, mostraba la misma frase que se había convertido en eco: disponible para el siguiente oferente.
Al margen, un fragmento de imagen apenas legible revelaba el marco ennegrecido y unas gotas frescas posadas sobre el vidrio. Fabio entendió al instante que el espejo volvía a la pista y que sin intervención, alguien más sucumbiría a su maldición. Movido por la lealtad a Helena y un genuino terror a que la criatura sanguinaria cobrara nuevas víctimas, Fabio empezó a trazar un plan. Se comunicó con ella a través de un canal seguro, insistiendo en infiltrarse él mismo para capturar el objeto. Acordaron un punto de encuentro, un viejo empalme ferroviario, donde, según el anuncio, un mensajero anónimo cambiaría la caja por criptomonedas. Fabio preparó su equipo: guantes de nitrilo, herramientas forenses portátiles, una cámara infrarroja y un estuche acolchado para transportar muestras de eventual sangre maldita. Esa misma madrugada, Fabio llegó al sitio. El andén estaba desierto. Solo se escuchaba el quejido del viento chocando contra vagones oxidados. Bajo una farola parpadeante, un hombre alto y encapuchado depositó la caja de madera antigua junto a un poste. Fabio contuvo el aliento. Con paso firme, se acercó y retiró la tapa, esperando encontrar polvo y cuerdas. En su lugar, el espejo sobresalía, brillante en la penumbra y manchado por un reguero carmesí que resplandecía como un mapa de venas. El zumbido tétrico del vidrio llenó el aire, pero Fabio ni pensó en retroceder. Colocó el espejo en su estuche y lo selló con cintas de polietileno reforzado. Tras asegurar la carga en el maletero, inició el viaje hacia un antiguo monasterio en lo alto de la Sierra Madre, un lugar que Helena consideraba inexpugnable para la oscuridad. Durante el recorrido, el espejo reposó envuelto en una lona opaca, aislado de la luz. Sin embargo, cada vez que Fabio encendía el retrovisor para comprobar su carga, juraba ver una sombra moviéndose detrás de su propio reflejo. En el campo abierto, la carretera se extendía como una cinta de asfalto interminable y, en el cristal del espejo, a cada kilómetro, su imagen volvía a materializarse con los ojos inundados de un rojo incandescente. Al filo del amanecer, Fabio alcanzó la puerta del monasterio. Unos monjes ancianos, custodios de reliquias y archivos prohibidos, lo recibieron en silencio, conscientes de que el espejo no era un objeto cualquiera. Mientras él lo instalaba en una cámara de ceremonia, rodeada de círculos de sal, amuletos de madera de olivo y tomos de ritos exorcistas, sintió que el aire se hacía más pesado. Las velas que colocó frente al espejo lanzaban destellos anómalos. Las llamas se inclinaban como si fueran atraídas por el cristal, y una sombra larga y curvada se alargaba hacia el suelo. Esa noche, Fabio no logró conciliar el sueño. Algo, en el eco de sus pasos por el corredor, le recordó el susurro de la criatura, un murmullo semejante al roce de uñas contra sílice. Tomó la cámara infrarroja y apuntó al espejo. La imagen en la pantalla mostraba un pasillo helado y derruido, con una única figura al fondo. En su empeño por acreditar el hecho, pulverizó un puñado de sal alrededor del estuche, pero la cámara capturó un derrame. La sal se deshizo en granos rojizos, como si el espejo la convirtiera en sangre de forma deliberada. Con la respiración agitada, Fabio alzó la mano para tocar el marco. Sintió un temblor sordo recorrer sus dedos. El suelo vibró, las velas se apagaron de un soplo gélido
y en la oscuridad percibió un aliento húmedo rozando su nuca. Dio un paso atrás y tropezó, estrellando la cámara contra el muro. El espejo cayó de la cámara de ceremonia, encajando con un estrépito seco. En el reflejo roto, la figura de la mujer con colmillos apareció más cerca que nunca, las fauces abiertas en una sonrisa que prometía la última gota de vida. Desesperado, Fabio se levantó y corrió fuera de la cámara, con la visión nublada por el miedo. Recordó un viejo tratado que Elena le había enviado. Para romper la maldición, era necesario fragmentar el cristal con una herramienta de hierro bendecido y luego incinerar las piezas a orillas de un río consagrado. Sin dudarlo, regresó, se calzó las botas y recogió un cincel de bronce forjado con inscripciones de exorcismo que los monjes le prestaron. Golpeó el borde del espejo con toda su fuerza, una y otra vez, hasta sentir que el vidrio cedía en múltiples astillas. El sonido fue agudo, estridente, como el aullido de un rebaño de almas atrapadas. Cada fragmento que se desprendía parecía vibrar con un pulso sanguinolento. Fabio retrocedió para contemplar el resultado. El espejo estaba roto, pero la figura en su superficie se agolpaba, tratando de escapar de entre las grietas. Sintió un tremendo pinchazo en la espalda, un dolor punzante que lo hizo doblarse en dos. Al incorporarse, vio que su camisa se manchaba de sangre. Un surco punzante cruzaba su piel, como si la mujer hubiera conseguido rozarlo en su huida. Sosteniendo el cincel con mano temblorosa, Fabio logró reunir las astillas en un pañuelo de lino y salió al patio del monasterio, donde el murmullo de un arroyo cercano prometía el purgatorio del fuego. Antes de arrojar los fragmentos, marcó una señal de la casa de David sobre la piedra, una protección definitiva. Con un último impulso, lanzó el paquete al agua y encendió una antorcha con resina de pino bendecida. Las astillas chisporrotearon y se elevaron en una columna de llamas rojas, mientras el arroyo crepitaba y el olor a ceniza invadía la noche. Exhausto y malherido, Fabio retrocedió hasta un pilar y deslizó la espalda contra la piedra fría. Con voz temblorosa, marcó el número de Elena. Solo él sabía lo cerca que habían estado de perderse en el reflejo. ¿Y cuánto costó fragmentar aquel portal de horror? El silencio en el otro extremo confirmó su fatiga, pero también la esperanza de que, al menos por ahora, la maldición habría quedado rota. Tras la noche en que Fabio lanzó al arroyo las astillas malditas, envueltas en llamas rojas, la Sierra Madre quedó envuelta en un silencio casi sobrenatural. El murmullo del agua regresó a su cauce normal, pero quienes se acercaron al monasterio aseguraron escuchar un suspiro profundo y prolongado, como si algo exhalara su pena desde las sombras de la ermita. Fabio, malherido y agotado, pasó horas bajo la mirada atenta de los monjes, quienes vendaban su espalda perforada y sus manos aún temblorosas por el ritual. En el despacho principal, encendieron una lámpara de aceite e invocaron oraciones de purificación para sellar aquel sitio contra toda presencia no deseada. Al despuntar el alba, Fabio consiguió contactar a Elena a través de un mensaje cifrado. La voz de ella, al otro lado de la línea, sonaba aliviada, pero cargada de preocupación. «¿Estás vivo?», preguntó. Él respondió afirmativamente, describiendo el fragor del fuego y la disolución de las astillas. Elena celebró aquella
Victoria, aunque su mirada en el monitor revelaba un miedo sublimado. Ninguna maldición sellada estaba a salvo de la osadía humana. Acordaron reencontrarse en un punto neutral, un café en Guadalajara, para revisar los archivos y testimonios reunidos durante semanas de investigación. Mientras Fabio descansaba en el monasterio, notó algo inquietante. En la tabla de madera, donde había armado el altar, apareció un surco carmesí intacto, brillante como recién dibujado. Nadie había entrado en esa sala, y las ventanas estaban cerradas desde antes de la consagración. Aquella línea carmesí tenía la forma de un colmillo invertido, idéntico al símbolo que Elena vio tras el espejo. Fabio intentó borrarlo con agua bendita, con sal y carbón, pero el surco reaparecía al amanecer, como el tatuaje de un presagio que ningún exorcismo lograba arrancar. El monje más anciano murmuró: «El mal que arde deja su eco en la piedra. No termina con cenizas, sino con almas que aún cargan su peso». Al recibir la noticia, Elena volvió a inquietarse. No había rastros de astillas, pero sí de aquella marca indeleble. Convocó a Fabio a regresar al monasterio para verificar que ningún fragmento hubiera escapado al arroyo. Él puso a punto su viejo todoterreno, revisó todas las cerraduras y partió bajo la lluvia tenue de aquella madrugada. La sierra se transformó en un laberinto de neblina y en cada curva percibió un pulso en el aire, como si el reflejo del espejo palpitara bajo la corteza de los árboles. Cuando Elena llegó al monasterio, encontró a Fabio junto a la pila de agua bendita, intentando diluir otra vez la marca con su propia sangre como innovación ritual. La atmósfera estaba cargada. El humo de la antorcha que aún quedaba humeaba sobre un altar colapsado, y varias velas negras yacían consumidas en charcos de cera. Ambos sintieron un crujido detrás de sí. Al girar, descubrieron que la puerta del refectorio se había abierto sin viento. Tras ella, un pasillo helado los invitaba con una tenue luz azulada que surgía del suelo. Con precaución, iluminaron el corredor. Cada paso resonaba como un martillazo en la madera. El eco se prolongaba interminable, como si aquel espacio se extrajera directamente del reflejo roto del espejo. A mitad del pasillo, encontraron un estanque de agua cristalina al ras del piso, en cuyo fondo relucían fragmentos de vidrio. Fabio quiso apartarse, pero su pie rozó una astilla sumergida, cortándole el empeine. Sintió una gota tibia deslizarse y supo que, de algún modo, no todas las piezas habían ardido en el arroyo. Elena, con el pálpito en la garganta, apartó cuidadosamente el espejo acuático con un bastón bendecido. El agua empezó a emitir un murmullo, un coro de voces lejanas que deseaban ser liberadas. Cuando alzó la vista, vio cómo del techo colgaban plumas negras, gotitas de sangre reseca y cenizas que se posaban en el estanque, formando círculos concéntricos. El crucifijo en su pecho vibró con fuerza y un latido profundo retumbó en las paredes. Era la voz del cristal reclamando su integridad. Intentaron romper los fragmentos allí atrapados, pero al primer golpe se deshicieron en polvo carmesí, adherido al suelo como un moho maléfico. El eco del primer grito surgió de la nada, un alarido hueco que les heló la sangre. Entonces, entre la penumbra, se dibujó la silueta de la mujer de colmillos, transparente, con los labios teñidos de rojo viejo. Caminó flotando sobre el agua,
cada paso dejando una huella sangrienta que desaparecía al instante. Fabio alzó el bastón y pronunció una invocación en latín, mientras Elena recitaba un salmo de liberación. La criatura se detuvo frente a ellos, inclinando la cabeza, con los ojos rojos fulminando odio silencioso. En un susurro prometió: «No podrás contenerme por siempre». Su voz era un roce de seda rasgada y fuego febril. Entonces, un último torrente de fuerza sacudió el monasterio. Las paredes crujieron y una corriente de aire explotó las velas. Cuando la luz regresó, la figura había desaparecido, pero el estanque bullía con furia. Fabio y Elena se miraron, conscientes de que la ceniza no había sido suficiente. Algo todavía moraba en esos pasillos helados, aguardando la chispa adecuada para recomponer el espejo. Con el bastón en una mano y el crucifijo en la otra, supieron que el horror no se vencía una sola vez. Se enfrentaba cada vez que el eco de las cenizas volvía a susurrar con voz sangrienta. El amanecer sobre la Sierra Madre arrojó un rayo filtrado que bañó las piedras del monasterio con luz mortecina, revelando grietas recién abiertas en el muro del refectorio. Elena y Fabio, exhaustos tras el choque con el estanque sangriento, sintieron que algo pulsaba dentro de esas fisuras. Un latido leve, como si el espejo fragmentado tratara de recomponerse a través de la piedra viva. Con el crucifijo aún apretado contra el pecho, Elena se aproximó al muro y con la punta del bastón bendecido rozó la superficie. Percibió la textura húmeda de un cristal que sangraba a través de la roca, diminutas fisuras que dibujaban la silueta familiar del marco ennegrecido. Allí, entre la corteza y el mortero, surgía el primer fragmento reincorporado al cuerpo del mal antiguo. Comprendieron que la destrucción parcial no había detenido la voluntad de aquel espejo maldito. Cada astilla quebrada buscaba un lecho donde germinar y recobrar la forma. Fabio sacó del bolsillo una lupa de aumento forjada en plata bendita y escudriñó esas líneas carmesí. El contorno de la mujer de colmillos se insinuaba a través del revoco, exigiendo otra ofrenda de sangre para culminar su reconstrucción. El respaldo de madera, ahora oquedad viva, intentaba mimetizarse con los huesos del edificio, alimentándose del eco de las plegarias y de los susurros de desesperación. Elena, con la voz temblorosa, recitó un salmo protector para sellar provisionalmente las grietas, mientras Fabio colocaba tiras de hierro consagrado a modo de vigas guardianas. Pero el reflejo herido seguía evocando a un murmullo que trascendía toda fe, un llamado que reclamaba liberación. Comprendieron que solo un conocimiento olvidado desde la forja original del espejo podía contener su resurrección. Fabio recordó la pista de un manuscrito medieval, atribuido a un brujo llamado Malachiel, creador de artefactos de espejo espejados en rituales sangrientos. Buscó en su memoria digital el nombre del volumen: Liber Speculum Sanguinis. Al llegar al ordenador portátil, recuperó un viejo enlace a una biblioteca oculta en la Darknet, donde un códice del siglo XIV reposaba en forma de escaneo en alta resolución. Al filo de la tarde, Elena y Fabio, armados con lámparas de carburo y guantes quirúrgicos, revisaron página tras página en la pantalla. Encontraron la ilustración de un espejo de idéntico marco tallado con alimañas y muecas de muerte. Al pie de la miniatura, un
pasaje arcaico describía el ritual de Reintegratio Crystalli. Para sellar el portal, era necesario reunir al menos 7 gotas de sangre pura, vertidas en una cruz alternada sobre los fragmentos, y luego romper un círculo de espejos menores colocados alrededor del artefacto en reconstrucción. Solo así, decían, la imagen maligna quedaría aprisionada en un laberinto de gemelos cristalinos. El problema era logístico. No contaban con más fragmentos visibles, y las gotas de sangre pura debían pertenecer a almas voluntarias, dispuestas a arriesgarse por la causa. Elena contactó de inmediato a 2 monjes veteranos que mantenían reliquias de sangre incólume en ampollas marcadas con sellos eclesiásticos, y a un químico forense amigo de Fabio, capaz de extraer plasma sin dañar al donante. En cuestión de horas, organizaron un círculo íntimo en la cripta subterránea. 6 personas, incluyendo a los propios Elena y Fabio, dispuestas en un heptágono dibujado con ceniza de salmo. El espejo emergente, adherido al muro, se mostraba semiopaco, ofreciendo destellos del rostro de la mujer mientras la llama temblorosa de un candil proyectaba su sombra. El aire resonó con plegarias antiguas. Uno a uno dejaron caer las gotas ceremoniales sobre las fisuras. La sangre deslizó en ríos diminutos, penetrando el muro y tiñendo la piedra de un rojo vivo. En el 7º punto de la cruz, Fabio colocó su propia gota, opalescente por su pureza, y de inmediato un estruendo sordo sacudió el claustro. El muro vibró. El fragmento emergió en relieve, como si fuera arrancado de un sueño profundo, y la mujer detrás del cristal esbozó una sonrisa triunfal. Los espejos menores, 15 en total, estaban dispuestos en torno al círculo. Elena recitó la última frase del ritual: In aeterna claustra sanguinis speculum tenebris vincit. Al pronunciarla, una onda de luz rojiza explotó en la cripta, cegando a los presentes por un instante y dejando caer a todos de rodillas por la presión etérea. Cuando la visión regresó, el fragmento incrustado en el muro había retrocedido al interior de la piedra, y el espejo ya no proyectaba rostros. La superficie lucía opaca, carente de brillo maldito, como si hubiera olvidado su propia existencia. Sin embargo, al incorporarse, Fabio percibió un leve reflejo en las tejas del piso. Un espejo diminuto, apenas un cuadrado de vidrio de 2 centímetros, se encontraba junto a la rodilla de uno de los monjes. Elena se agachó y con horror vio que aquella astilla diminuta trazaba el contorno de un ojo papillón. La voluntad del espejo no había sido aniquilada, solo contenida. En el silencio que siguió al ritual, la gota final de sangre pura se reveló no como ofrenda victoriosa, sino como semilla para un renacer perpetuo. Y en los labios de la cripta quedó un murmullo que nadie se atrevió a descifrar. La marca de la astilla diminuta, apenas un fragmento de 2 centímetros, pesaba en el aire como un juramento incumplido. Elena y Fabio comprendieron que aquel trozo de espejo no era un residuo inofensivo, sino el germen de un renacer que amenazaba con reconstruir por completo el portal maldito. Tras el ritual en la cripta, la grieta carmesí en la madera apenas había sido un aviso. El espejo comenzaba a filtrarse por cada poro del monasterio. Decidieron entonces emprender la búsqueda definitiva
en las entrañas del edificio, convencidos de que el único modo de desterrar la maldición consistía en arrancar la última fibra de vidrio de su lecho oculto. Sellaron puertas y ventanas con velos de tela blanca y cruces de hierro bendecido para contener el radio de influencia. Luego encendieron las linternas de aceite y descendieron por la escalera circular que conducía a las criptas inferiores. En el estrecho túnel, cada paso resonaba como un latido ahogado. Las paredes de piedra estaban talladas con relieves, insinuando rostros retorcidos y manos implorantes. A media bajada, Fabio descubrió huellas menudas de calzado descalzo, erizadas de carmín seco, y un aliento gélido lo rozó por detrás. Sintió el pulso acelerarse. Tras cada sombra podía ocultarse la mirada de la mujer de colmillos. Al llegar al cenobio más profundo, hallaron una estancia dominada por un arco apuntado de ruido y un estanque enrejado por rejas antiguas. Bajo la capa de polvo, vislumbraron motas de cristal incrustadas en la rejilla. La estancia parecía intacta, al olvido, pero el aire estaba viciado por un murmullo constante, un zumbido bajo y metálico que retumbaba en el cráneo. Elena se arrodilló junto al estanque y apoyó la palma izquierda contra el frío de la piedra, siguiendo con la mirada los fragmentos casi invisibles que brillaban como escamas en la penumbra. Fabio, con guantes de nitrilo reforzado, retiró con cuidado un trozo de rejilla y dejó caer una gota de agua bendita sobre uno de los fragmentos. El cristal chirrió, vibró y pareció esbozar un eco de imagen. Por un instante, sobre la superficie del agua, reflejó el rostro de Fabio, sus ojos inyectados de rojo y sus labios desgarrados en una mueca silenciosa. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Intentó retirar el fragmento con unas pinzas de acero consagrado, pero el espejo lo retuvo con una tensión sobrenatural, como si fuera parte viva de la roca. Ambos sintieron la cercanía de aquella presencia que, hasta entonces, solo habían percibido tras la superficie del vidrio. Elena murmuró el Salmo 91, y las palabras resonaron en el vacío, provocando que el murmullo cristalino se desvaneciera por un instante. Aprovechando el silencio, Fabio empleó el cincel de bronce forjado para extraer el fragmento de manera definitiva. El cristal cedió con un chasquido agudo, liberando una pequeña explosión de luz rojiza que se disipó en un estertor. Con cuidado, envolvió la pieza en paño de lino y la depositó en un estuche sellado con plomo y símbolos de exorcismo. Pero el corazón del túnel seguía latiendo con una energía oscura. Una ráfaga de viento recorrió la cripta, apagando las linternas de aceite y dejando al grupo a merced de una penumbra opresiva. De las sombras surgieron susurros entrecortados, voces de los caídos, clamores tortuosos y la promesa de un beso helado. Las velas negras que Elena llevaba consigo comenzaron a resquebrajarse, y por un instante creyó ver tras el fémur de Fabio la silueta de la mujer de colmillos, avanzando con pasos levitantes. Desesperados, encendieron antorchas de resina bendecida y formaron un círculo protector alrededor del estuche. Con voz temblorosa, recitaron juntos el exorcismo de San Cipriano, golpeando 3 veces el suelo con el bastón consagrado. Cada golpe resonó como el tic-tac de un reloj infernal. En el 1903 golpe, sintieron un tirón violento en el pecho, como si la cripta
intentara expulsarlos de su centro. Una ráfaga de aire helado los empujó contra la pared, y las antorchas titilaron, proyectando el reflejo del fragmento en las losas húmedas. Fue entonces cuando Elena vislumbró una última prueba. El espejo había dejado sobre el suelo un charco de líquido espeso parecido a sangre licuada. La sustancia bullía como un hálito vivo y exudaba un murmullo que parecía pronunciar un nombre antiguo. Fabio, sin dudar, alzó el estuche y arrojó los fragmentos al charco. Un fulgor encarnado brotó del centro y la sustancia se solidificó en una forma ovalada. El ojo del espejo, completo y palpitante, surgió sobre el suelo como la pupila de un dios maligno. Antes de que pudieran reaccionar, aquella esfera estalló en 1000 astillas que salpicaron las paredes, el techo y el suelo. La explosión sonora fue como el tramo final de un rugido demoníaco. Las antorchas se avivaron y el laberinto de túneles se llenó de una luz carmesí. Las grietas en las paredes se sellaron de golpe. Las runas de protección brillaron con un fulgor mortal y un latido sordo dominó el espacio, como si la cripta misma recuperara el aliento tras una pesadilla. Elena y Fabio, cubiertos de polvo y restos de vidrio, se miraron con el corazón desbocado. El miedo inicial se transformó en un atisbo de alivio. Creyeron que aquella fractura final había extinguido la voluntad del espejo. Sin embargo, al alzar la vista hacia la trampilla que conducía de vuelta al claustro, vieron tras la reja una diminuta pupila de cristal que les devolvía la mirada. El ojo sangrante los observaba con curiosidad voraz, como el preludio de un renacer aún por consumar. Sabían entonces que la única forma de derrotar a aquella presencia sería expulsarla por completo del mundo tangible o condenarla a un ciclo definitivo de confinamiento. Con el estuche sellado entre manos, se dispusieron a subir, dispuestos a idear un plan más allá de los conocimientos humanos. Mientras ascenderían por el túnel, las paredes volvieron a susurrar con voz quedísima, hasta que la última gota sea derramada. ¡Felicidades, valiente buscador de lo prohibido! Has soportado el susurro helado de el espejo de sangre, la presencia de aquella mujer de colmillos y el murmullo carmesí de reliquias malditas hasta el final. Pocas almas tienen la paciencia de descifrar cada grieta del relato, ni el coraje de sentir el aliento de la oscuridad sobre el cuello sin desviar la mirada. Hoy te alzas entre los elegidos que han caminado por este pasillo de sombras sin renuencia ni titubeo. Para demostrar tu compromiso con lo desconocido, deja en los comentarios la frase «Soy reflejo eterno en la penumbra» y cuéntanos brevemente por qué resististe hasta el desenlace. Con ello, identificaremos a los verdaderos valientes que no temen mirar más allá del cristal y entenderemos qué impulsa tu sed de misterios ocultos. Comentar esa frase no es un mero símbolo. Fortalece nuestra comunidad, atrae a nuevos curiosos y nos permite continuar desvelando leyendas tan oscuras como esta. Al compartir tu testimonio, contribuyes a que otros espíritus inquietos hallen un refugio donde explorar sus propias preguntas sobre lo inefable. Si sientes el latido de la historia en tu sangre, regálanos un like. Ese gesto minimalista hace que YouTube difunda este relato a más buscadores de enigmas como tú.
Compartir este video es entregar un fragmento de experiencia a quienes ansían el frío roce de lo inexplicado. No olvides suscribirte al canal. Al pulsar ese botón, sellas un pacto con el misterio. Cada nueva entrega será una invitación a lo insólito, una llave para seguir abriendo puertas tras las que aguardan secretos. Suscribirse es colocarse a la vera de un viajero oscuro que transita sin descanso por senderos prohibidos. Activa la campanita de notificaciones para no perder el próximo relato, donde exploraremos objetos tan peligrosos como el espejo carmesí, artefactos que guardan su propia sed de sangre y voces que habitan en los pliegues de la realidad. Pronto conocerás la historia del relicario de los lamentos y el códice que susurra al oído de los desdichados. Comparte este video en tus redes, en chats de grupos y con amigos curiosos. Cuantas más voces unan su eco, mayor será el coro que desafía el silencio de lo prohibido. Recuerda, cada like, comentario y suscriptor construye la resistencia contra el olvido de lo oculto. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos encontraremos en el próximo umbral, donde la penumbra guarda nuevos espejos, rituales y ojos que no disminuyen su hambre. Hasta entonces, mantén tu reflejo alerta y tu mente abierta. En la frontera entre lo mundano y lo sobrenatural, siempre hay alguien esperando para rozar tu cuello con un beso helado.